Seguimos con Noticias 5 y nos adentramos en el momento de la entrevista. Vamos a estar hablando de las altas temperaturas que están pronosticadas para los días que vienen. Los veraneantes están contentos, lógicamente, pero como ustedes saben, las temperaturas extremas, tanto frío como calientes, afectan a los extremos de la vida, a los más pequeños y también a las personas de la tercera edad. Para hablar un poco de qué precauciones tomar, cómo son esas afectaciones, es que recibimos hoy al doctor Aldo Scarabati. Él es geriatra y además directivo de lo que es la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Uruguay. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha pronósticos de temperaturas por encima de los 40 grados en lo que atañe a las personas de la tercera edad? La primera palabra es fragilidad. Es ese concepto que se relaciona mucho con la geriatría, que es aquella persona que está predispuesta a que tenga problemas, no solamente de salud, sino en su vida. El calor es algo muy bueno, todos queremos ir a la playa, queremos pasear, disfrutar, pasear, tenemos más tiempos libres, pero la realidad es que los cambios climáticos extremos, tanto las altas temperaturas como las bajas temperaturas, generan problemas de salud. En esta población que está predispuesta a que tenga esos problemas, uno de los mayores problemas son las bajadas de presión, vamos a llamarlos así, el descenso de la presión arterial que se asocia directamente al calor. Eso en las personas mayores, que ya característicamente por el mismo proceso de envejecimiento presentan menos líquido corporal, presentan más riesgo de deshidratación, más pérdida insensible de agua en su cuerpo y menos sed, porque eso es algo característico. Las personas mayores sienten menos deseo de tomar agua o beber líquido, aún estando deshidratados. Eso es algo que predispone a complicaciones. Las complicaciones se asocian fundamentalmente a la deshidratación, a algo que es bastante grave, que es el golpe de calor, o a cosas más sutiles, más frecuentes y que muchas veces las naturalizamos, como pueden ser las caídas por descensos bruscos de presión. Ese calor que desregula el cuerpo de estas personas mayores, fundamentalmente las personas hipertensas, las que tienen múltiples enfermedades, los que toman múltiples medicamentos, cosa que es muy frecuente en las personas mayores, predisponen a que tengan alteraciones en la presión arterial, fundamentalmente al cambiar de posición, al levantarse, al tener mareos, que muchas veces decimos es un problema del oído, pero no es así. Lo más probable es que sean descensos bruscos de la presión arterial que predisponen a caídas. Otro gran capítulo que lo trataremos en algún otro momento, pero las caídas en el adulto mayor, que no son normales, son grandes problemas de salud porque generan consecuencias dramáticas que pueden generar hasta muerte de estas personas. No vamos a ser tan extremistas, pero hay que pensar que una simple cosa como eso, el cambio de temperatura y más temperaturas tan extremas como que no estamos habituados ni en los domicilios, ni en las ropas, ni en nuestra forma de vida a vivir, a no ser en el norte del país, son cosas que generan grandes problemas de salud en las personas mayores si no estamos atentos. ¿Cómo actuar frente a eso? Primero pensar en que va a venir calor, en que estas complicaciones van a estar presentes, que la deshidratación es algo que no se evidencia habitualmente si no se le presta atención. Y muchas veces lo podemos ver al adulto mayor y fundamentalmente a estas personas más frágiles o más dependientes, lo podemos ver con tendencia al sueño, con menos respuestas, con confusión mental, cosas que a veces decimos, bueno, es normal del envejecimiento, no es normal de envejecer y hay que estar muy atentos. A esa persona que necesita de alguien, que tiene dependencia o necesita de alguien para que lo ayude a vivir y realizar las tareas de todos los días, hay que tener en cuenta que necesitan que estemos atentos cuando cuidamos, que sí, siempre estamos atentos, en verano tenemos que estar más atentos. El calor es algo que genera grandes consecuencias, hay que ofrecer agua, no tienen por, bueno, bonito, barato un vaso de agua y si no puede ser cualquier líquido que sea crema, flan, yogur, gelatina, cualquier cosa que aporte líquido, aunque no sea 100% agua, está aportando líquido, sopa, hasta sopa puede ser. Sí, yogur, sí. Cualquiera de esas cosas está aportando líquido y hay que aportarlo. Normalmente, los únicos que tienen alguna restricción son algunas enfermedades específicas, pacientes con problemas renales, que son casos bastante puntuales, sino la indicación es insistir un poco más
en la ingesta hídrica diaria, porque eso es lo que va a prevenir consecuencias asociadas a la temperatura que vamos a vivir en esta época. Y con respecto a lo que decías, una de las frases que para poder empezar también a hablar de este tema más amplio es: eso no es característico del envejecimiento. ¿Cómo es el envejecimiento y qué es lo común del envejecimiento? Teniendo en cuenta, y lo hablábamos, que ahora 65 años, cuando se determina tercera edad, la gente está, muchos totalmente plenos en sus actividades, ¿no? Ese es un gran concepto que hay que entender. Envejecemos no a partir de los 60 o 65 años, envejecemos desde antes de nacer. Nuestras células van envejeciendo ni siquiera desde que tenemos conciencia del proceso de envejecimiento. Sí tenemos un título de viejo, entre comillas, o de persona adulta mayor, a partir de los 60 años, según la Organización Mundial de la Salud, o a partir de los 65 años en nuestro país. Las características del envejecimiento es un deterioro en órganos y sistemas de todo el cuerpo. Normalmente, el paso de los años, el proceso de envejecimiento son los cambios que genera en el cuerpo el tiempo. Ese proceso, hay diferentes envejecimientos y eso tiene que ver con cómo vivimos, cuánto invertimos en nuestra niñez, adolescencia, juventud y adultez para llegar a adultos mayores con una reserva y capacidad para seguir viviendo 25 años más a partir de los 65 años, y si llegamos a los 85, capaz que 7, 8 años más. Entonces ya uno no es viejo a los 60 años y a los 65 años. En geriatría, nuestra población promedio tiene 85 años. Claro. O sea, una persona de 60, 65 años es un recién nacido para nosotros. Entonces, no va a ver al geriatra, ¿no? Bueno, pero capaz que en algunos casos sí debería ir, porque nosotros no solamente atendemos enfermos. Y eso es algo característico. El geriatra entiende de enfermedades, entiende del proceso de envejecer y qué es lo normal y qué no es normal. El gran problema es que muchas veces tomamos como normal cosas que socialmente aceptamos como normal en los viejos. Trastorno de memoria, inestabilidad de la marcha y caídas, depresión, alteraciones en la capacidad de realizar tareas. O sea, generalmente todo lo malo de la vida pasa en la vejez. Lo peor que puede pasar y la mayor discriminación de una población es en las personas adultas mayores. Doctor, ¿y eso hace que se solapen síntomas de otras dolencias más importantes o que son más para atender? Porque no son síntomas, son características del envejecimiento. Sí, claro, el problema es que una persona adulta mayor que se cae puede estar mostrando que tiene una infección, que está deshidratado, que tuvo un descenso brusco de la presión por cambios de temperatura, o puede significar cualquier otra cosa. Eso es el arte, porque la geriatría es un arte que implica entender sobre qué persona estamos hablando, cómo fue su proceso de envejecimiento, cuáles son las características, no solamente de enfermedades, sino de problemas de salud del envejecimiento, como las caídas, las fracturas, los trastornos de memoria, la depresión, un montón de problemas que no son enfermedades por sí, sino que son manifestaciones características del envejecimiento que nosotros llamamos síndromes geriátricos. Eso que parece extraño es lo habitual en las personas mayores y es lo que hay que identificar. Son señales de alarma que hay que saber identificar a tiempo para actuar. Obviamente que al envejecer hay más enfermedades, más frecuencia de enfermedades, comorbilidad, o sea, presencia de 2 o más enfermedades que van apareciendo a medida que envejecemos, y cuanto más envejecemos, a los 80 años, el 10% tiene por lo menos 2 o más enfermedades, y eso hay que saberlo y hay que entenderlo, pero las enfermedades crónicas que aparecen en el adulto mayor son muy manejables. Actualmente los tratamientos manejan la mayoría de los síntomas que se manejan en las enfermedades, y nosotros nos dedicamos al manejo de las enfermedades, al proceso de envejecimiento, a adecuar los tratamientos, cosa que es otro problema en los adultos mayores, y es que tienen múltiples consultas con múltiples medicamentos, algunos contradictorios entre sí. Entonces, tenemos que atender al envejecimiento, a las enfermedades que acompañan el envejecimiento y lo que hacemos los médicos tratando a esas personas que envejecieron. Es un arte que requiere comprender
qué es lo normal y qué es no normal en el envejecer. ¿Qué pasa? Los conceptos sociales de envejecer se asocian con todos los problemas. Sí. Caminar lento, caerse, tener problemas de memoria, y eso no es normal. Y también surge allí, como decías, en la sociedad y decías en esa discriminación que sufren y los problemas que se presentan en esa etapa de la vida, el edadismo, ¿no? Esa cosa de también, pierden como su identidad y esa cosa de aniñarlos, de tratarlos como que ya no pueden decidir tampoco por sí mismos. Y es una complejidad también para la familia. La discriminación por edad, una de las mayores discriminaciones por edad en una población es no saber qué es lo normal y qué es lo anormal de envejecer. O sea, es como aceptar como, bueno, todo lo malo viene al envejecer. Ya lo decían los egipcios hace miles de años, lo peor que puede pasar es ser viejo. Sí. Pero lo veían con todo lo malo de la vida. Existen otros conceptos que compensan lo que el cuerpo sufre durante el proceso de vivir, que es la resiliencia, y eso requiere de tener un entorno social que acompañe ese proceso de envejecimiento. No podemos ver al individuo aislado, no podemos ver a esa persona como un ente solo, sino que lo tenemos que ver en qué contexto está. Doctor, ¿la discriminación se da a nivel social o también específicamente en el sistema sanitario? Se da en todos lados. Se da a nivel social, fundamentalmente, y en el sistema de salud termina siendo absolutamente igual. Y uno de los grandes problemas es la falta de conocimiento específico del sistema de salud en el abordaje de atención específica de personas mayores. Cuando hablamos de salud, hablamos del sistema sociosanitario. ¿Qué quiere decir eso? El abordaje social, porque no podemos separar al individuo del entorno donde vive. Entonces, no, y tampoco imaginar que no tienen necesidades sociales las personas porque sean adultas mayores, todo lo contrario a veces, ¿no? Hace poco, en mayo de este año, la Organización Mundial de la Salud dice de no solamente prestar atención, la Organización Mundial de la Salud, que somos bastante cuadrados en la asistencia sanitaria, dice el abordaje correcto de una persona mayor es el abordaje médico, pero también complementarlo con el abordaje social y abordar uno de los grandes problemas que tiene esta población, que es la soledad. La soledad no deseada, la soledad como un problema que es equivalente a fumar 15 cigarros por día. La mortalidad, la soledad enferma. La soledad enferma. Bien. Y ese verso que teníamos como concepto actualmente está absolutamente demostrado con trabajos científicos que lo avalan. O sea, se equipara lo que produce la soledad en una persona mayor con el fumar constantemente 15 cigarros por día. Increíble. Entonces, hablamos del cigarro, pero no pensamos en otros conceptos, no tan médicos, pero sí sociales. Hay que abordar al individuo como un ser humano biopsicosocial, integrado en una sociedad que lo quiere, lo respeta, lo integra y lo hace participar. Claro, yo he escuchado muchas veces que les molesta mucho cuando dice, a ver, abuelo, tal cosa. Sí. Les molesta tremendamente, porque ¿qué significa eso? ¿No? Bueno, eso significa no saber cómo tratarlo adecuadamente. Eso es parte de la discriminación. El hecho es como decir, a ver niño, a ver joven. Sí. Madre. Sí, bueno, es parte de lo mismo, es parte del mismo problema. Sí, el rol y no la persona, claro. Exactamente, estamos tratando con un ser humano que tú dijiste otro concepto y es la autodeterminación. O sea, la mayoría de las personas mayores tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Es más fácil decidir por ellos. Es tan fácil como decidir en un niño con diferentes conceptos. No se puede equiparar a un niño con un adulto mayor porque uno adquirió todas las capacidades de tomar decisión y puede seguir definiendo y decidiendo y teniendo autonomía hasta que la justicia demuestre lo contrario. Sí. Qué importante tener en cuenta todo lo que está diciendo el doctor en un país como nosotros, que tenemos una sociedad envejecida, además de que todos vamos hacia ahí, ¿no? Pero sin duda que en Uruguay, ¿usted nos ve en algún punto con carencias con respecto al encare, justamente tratándose de una sociedad que tiene tantas personas adultas mayores? Uruguay debería tener un abordaje, ejemplos de lo que venimos hablando, es que poblaciones como Japón en el año 2018, que es la población más envejecida del mundo, está planificando al año 2118 cómo hacer con sus personas mayores. Son japoneses y piensan a 100 años.
Los españoles piensan al 2050 qué hacer con su población de adultos mayores. Uruguay debería planteárselo como una necesidad. Si no se actúa en prevención, se gasta en atención. Ese es un gran tema concepto. que está sobre la mesa en estos días. Entonces, nuestro país, no solamente en la atención médica, sino en la atención sociosanitaria, necesita hacer prevención. Está bien demostrado, y en Uruguay nosotros, haciendo investigación, encontramos que las características de los adultos mayores en Uruguay es igual que en cualquier otro lado del mundo, aún en países con un mayor nivel de desarrollo. Y les pasa absolutamente lo mismo y sufren absolutamente lo mismo y tienen las mismas consecuencias. Entonces, si el mundo ya demostró que hay que actuar en determinadas líneas, Uruguay debería hacerlo también. ¿Por qué? Porque tenemos todas las condiciones. Somos un país muy envejecido, somos un país muy chiquito, sin grandes limitaciones geográficas que impidan el abordaje de esta población, no solamente en entornos urbanos, sino a nivel de todo el país. Y eso permitiría ser... Deberíamos ser la joya de América Latina en atención de nuestros adultos mayores. Y también el desafío que lo viene diciendo Enrique Iglesias eternamente y a través de su fundación de la economía plateada. Porque tenemos una franja ahí, como empezamos hablando de los 65 a los 75, que no, o sea, cambió completamente esos 10 años, pero ni que hablar, como vos decías, después de 75 hasta los 85. Bueno, estamos hablando de un Enrique Iglesias que tiene 95 años y nos sigue dando clases a todos en el mundo. Se mantiene activo, independiente y toma sus decisiones. Autónomo. Exactamente. Y vimos ahora hace poco un video también de Lula, ayer o anteayer lo publicó, con sus 83 años, espléndido por la playa. Entonces, ¿cómo también debemos fomentar en ese periodo de vida y cómo se ha hecho en el mundo esa economía que gira en torno a eso? Esa economía mueve el mundo. Actualmente el mundo se mueve a través de esta economía plateada porque el mundo está envejeciendo en diferentes países con diferentes niveles, pero nosotros, nuestro país, debería tener un comercio, pero un comercio redituable para esta población, no solamente para los que dan los insumos y venden cosas, sino para brindarles una mayor atención en salud, en entretenimiento. No son los mismos adultos mayores de 65 años ahora que hace 40 años atrás o 30 años atrás. Entonces, hay que pensar en poblaciones mucho mayores. 85, 90 años se mantienen activos, independientes y muchas veces son el sostén de familias y son las cabezas de diferentes núcleos familiares. Que sostienen a un montón de personas que viven junto a ellos y a veces se aprovechan de esa situación. Sí, sostén o complemento también, ¿no? La jubilación del abuelo, cómo ayuda al resto del núcleo familiar. Son ingresos fijos. Sin duda. Entonces hay que pensarlo. Doctor, más allá de este análisis que estamos haciendo en sí de esa etapa etaria, volviendo a lo que va a suceder estos días del calor y las precauciones que tenemos que tomar, usted dijo claramente que el adulto mayor no siente tanta sed, pero igual tiene que hidratarse. Para dar consejos prácticos, ¿cuánta agua debería tomar en un día de extremo calor una persona, un adulto mayor, para por lo menos prevenir estos golpes de calor? Al menos 2 litros de agua debería tomar. Igual que una persona joven, 2 litros de agua. Al menos. Y si puede tomar un poco más, mejor. El gran tema es cómo medir esa cantidad. Todos los alimentos tienen agua, tampoco que dejen de comer por hidratarse, pero sí buscar alimentos adecuados para que tengan frutas, verduras, lograr además usar no solamente la hidratación y la alimentación, ropa fresca, evitar exponerse a las horas de más calor. Hay que mantenerse activo, pero en horarios, hay que madrugar un poquito más y levantarse más temprano y salir a caminar, si quieren hacerlo, pero temprano, no entre las 10, 11 de la mañana y 5 de la tarde, y aprovechar la tarde para caminar, que el día es muy largo y se puede aprovechar. Y otro detalle que quizá no parece tan importante, pero cada vez hay más equipos de aire acondicionado en todos lados, ese cambio de temperatura tan radical que a veces sucede cuando uno entra a un comercio, a un hábitat, donde sea que tenga que entrar. ¿Eso no es recomendable? A ver, siempre y cuando no limite la actividad, hay que evitar esos cambios bruscos, porque el cuerpo no tiene el termostato adecuado cuando uno tiene muchos años. Entonces, esos cambios de temperatura bruscos hace que el cuerpo no responda acomodando el funcionamiento del líquido, agua, vasoconstricción, todo lo que normalmente es como tener un Ferrari del 2026 o tener un Forte del 2017, 1917. Esa es la diferencia.
Entonces, ya que uno no tiene un auto tan nuevo, tiene que cuidarlo más dedicadamente. Buena hidratación, cuidarse, evitando exposiciones a climas y temperaturas extremas, buena alimentación y evitar cambio de posición brusco. Esos son los cambios grandes que hay que tener en cuenta en esta época. Y ya que ponía los ejemplos de automovilísticos que me gustan tanto, cómo se valorizan los clásicos. Así que cuidémoslo. Claro, Claro. Cuidémoslo, que tiene un valor exagerado en el mercado. Un clásico bien mantenido es mejor que un recién salido de fábrica. Pero Sin por duda. supuesto. Totalmente de acuerdo. Estamos de Aldo. acuerdo. El doctor Aldos Garabati, muchas gracias por estar aquí de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Un placer, la verdad, escucharte Gracias a porque son cosas muy, muy, muy importantes, que van más allá, como tú decías, de lo que pueda pasar físicamente, sino también en la salud mental. Así que muchas gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias, doctor.